lo necesario. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de lo que sería ecocardioscopía, hablando más que nada en las diferencias entre una ecocardioscopía y un ecocardiograma. La verdad es que ecocardioscopía es un término que igual es bien variable. De hecho, podrán ver por ahí términos como ecografía a pie de cama, otros lo dicen ecoscopía. De hecho, es muy frecuente decir ecoscopía, lo cual es un término que a mí no me gusta mucho porque no define el órgano que se está evaluando. Entonces uno podría decir ecoscopía de qué. Ecocardiografía a pie de cama, igual es adecuado, aunque un poco largo. Por ahí salen los términos como ecocardioscopía, que creo que es un poquito más fácil de utilizar y el que ocupo yo al menos. Pero la verdad es que hay muchos términos, así que podrían ver bastante. Ahora, una cosa importante es que cuando uno realiza una ecocardiografía, es un protocolo largo que tiene alrededor de 30 a 45 minutos de duración. En mi caso, una hora y media, porque demoro mucho haciéndolo, dado que finalmente recién estoy en etapa de entrenamiento en, en una ecocardiografía. Otra cosa adicional es que tiene finalmente una sincronización entre lo que sería un electrocardiograma y la imagen, para hacer una sincronización electromecánica. Eso finalmente genera mejor interpretación, dado que uno puede evaluar en qué parte del ciclo cardíaco está cada uno de los hallazgos. Adicionalmente, uno realiza muchas mediciones para poder hacer un diagnóstico adecuado. Ahora, cuando uno hace una ecocardioscopía, la verdad es que la apreciación diagnóstica es una impresión visual. Uno dice, esta imagen se parece a tal cosa. Se parece como que tiene el ventrículo hipertrófico. Parece como que tiene el ventrículo dilatado. Pero uno no realiza nunca ninguna medición, solamente una impresión visual. Me diría como, bueno, pero igual eso puede ser muy subjetivo, es mejor hacer medición entonces. La verdad es que sí y no, porque resulta que al aplicar mediciones aumentamos mucho el tiempo de entrenamiento. Y adicionalmente, en personal no cardiólogo, no mejoramos el rendimiento de la toma de decisiones, porque básicamente estamos haciendo esto para una toma de decisiones rápidas. Si queremos hacer una aproximación diagnóstica, vamos a hacerle un ecocardiograma eh, una ecocardiografía de forma convencional, o sea, para poder hacer el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica o queremos tal vez plantear un posible diagnóstico de no sé, una anomalía de Epstein, la verdad es que vamos a pedirle un ecocardio. Pero esto lo vamos a hacer para hacer una aproximación rápida, aplicamos al paciente para tomar algunas cuantas conductas. Por ejemplo, es extremadamente útil a la hora de guiar reanimación, ya sea con volemización, ya sea terapia preventiva, ya sea algún inotrópico o el elemento. Ahora, en los inotrópicos hay que destacar que suele ser mejor otros elementos que no están mencionados acá porque son un poco más complejos. Así que los voy a mencionar en la clase que está abocada a shock, que realmente son un poco más difíciles y requiere ya haber interiorizado todos estos conceptos. Pero con los elementos básicos, uno podría perfectamente reanimar o sea, guiar una reanimación, podría también guiar una terapia ablativa, sin ningún problema. Solamente el inotrópico hay que se queda un poquito de lado, pero no igual podría iniciarlo en base a una visión. También es una posibilidad, no tan óptima, pero también podría ser. No estaría como totalmente descartada. También permitiría guiar procedimiento y me refiero acá precisamente a lo que sería la pericardiocentesis, aunque no es un procedimiento que probablemente vayan a realizar porque lo realiza principalmente el médico en la urgencia cuando llega algún paciente con un tratamiento cardíaco eh, o lo realiza finalmente un médico en la UCI coronaria cuando ya el paciente no está tan inestable. Ahora, no es 100% imposible que lo tengan que realizar alguna intervención alguna vez en caso de alguna urgencia, pero es muy, muy poco probable. Por lo tanto, solamente se los voy a mencionar. Ahora, si nosotros nos basamos en la evidencia, resulta que las evaluaciones por médicos no cardiólogos con ecocardiografía a pie de cama o ecocardioscopía, la verdad es que han tenido buenos resultados en cuanto a la apreciación y la toma de conducta en lo que es función sistólica ventricular derecho, en lo que es derrame pericárdico. Ahora, tienen una evidencia un poquito menor, pero sigue siendo buena en dilatación de ventrículo derecho y también
en evaluar vena cava inferior y otros elementos que valoren congestión. Y un poquito más atrás, lo que sería tamaño de ventrículo izquierdo, hipertrofia, tamaño de atrio izquierdo, entre otras cosas. Son un poquito más pequeños. Ahora, uno diría, ¿por qué el tamaño del ventrículo derecho sí tiene buena evidencia y el ventrículo izquierdo no? Lo que pasa es que nosotros cuando vemos el tamaño del ventrículo derecho realmente no lo medimos. Lo que hacemos es compararlo con el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, decimos el ventrículo derecho está dilatado en relación al ventrículo izquierdo. Entonces, como tenemos una medida de comparación, es más fácil. En cambio, el tamaño del ventrículo izquierdo tenemos que hacer una apreciación subjetiva de está dilatado o no está dilatado. Lo mismo con el atrio izquierdo. Y por tanto, requeriría una mayor N de imágenes normales visualizados por el operador para poder que finalmente sea efectiva esa medición. Eh, Otra cosa importante es que en elementos valvulares, en general, solamente se evalúa si están normales o anormales. Ahora, en específico, hay una pura enfermedad que yo diría que hay que saber un poco más, que es la evaluación de la estenosis aórtica, que es la única que les voy a explicar un poco cómo hacer una medición. En todo el resto solamente son elementos visuales. Más que nada, eso es lo que uno tiene que ver en una ecografía. Por lo tanto, se dan cuenta, uno está simplificando bastante el examen. Por eso es que no va a ser tan agobiante todo esto, aunque sí son hartos documentos los que hay que leer para poder entenderlo todo. Solo es que todo en el Drive, está en la página web. Acá tenemos lo que serían las diferentes ventanas que uno podría encontrar en un paciente. Podríamos encontrar una ventana a nivel paraesternal, que hay dos, una paraesternal derecha que se ocupa muy poco y una paraesternal izquierda, que es la que más vamos a ocupar. La paraesternal izquierda, generalmente uno podría decir que podemos partir en el segundo espacio intercostal, pero generalmente solemos bajar hasta el tercer, cuarto, incluso quinto espacio. Yo siempre recomiendo partir en el segundo y luego ir bajando para no perder alguna imagen que esté mejor más arriba. Y en ese lugar uno puede hacer diferentes vistas, que vamos viendo más adelante. Eso sería la parte del paraesternal. Adicionalmente tenemos otra ventana importante que es la apical, que va a estar en el ápex del corazón. Y por lo tanto es variable según el paciente. Si el paciente tiene un desplazamiento del choque punta, va a ser diferente el lugar. Y por lo tanto a veces es bueno palpar el choque punta y colocar en ese lugar el transductor. Si es que no lo logramos palpar, uno puede simplemente por anatomía decir que lo más probable es que esté a nivel medio clavicular, quinto espacio, y si uno no lo encuentra, puede que se corra a línea axilar anterior, puede que vayamos al sexto espacio, y nos vamos moviendo por ese margen finalmente. Tenemos la subsifoidea subcostal, que también es una ventana que suele ser la más empleada por el personal no cardiólogo, dado que generalmente es el más fácil, aunque en pacientes que tienen patología pulmonar como EPOC suele complicarse bastante su visualización. Eh, y tenemos también la supraesternal, que también suele ser útil, aunque un poco más compleja de emplear, y suele ocuparse más que nada en lo que sería la ecocardiografía ya convencional. Entonces, vamos a centrarnos en tres puntos, que sería la ventana paraesternal, la ventana apical y la ventana subcostal. En cada ventana vamos a tener algunas cuantas vistas, que en el caso de la paraesternal tenemos dos importantes, que sería el paraesternal eje largo y el paraesternal eje corto. El paraesternal eje largo es tan importante que de hecho si nosotros tomásemos el corazón, sería uno de los planos esenciales para poder ir dividiendo el corazón. Si se dan cuenta, tenemos que eh, acá en la vista de abajo tenemos el corazón dividido en diferentes cortes anatómicos. Y podemos ver que el corte que está de color verde, que sería el plano sagital, sería la vista del eje largo. Por lo tanto, es una vista muy importante porque nos va a dar una de las informaciones más amplias del corazón. Adicionalmente tenemos en la misma ruta, en la misma ventana, la vista de eje corto. Y esta vista de eje corto nos va a permitir dar otro plano que sería el plano transversal. Ahora, el eje corto tiene la particularidad de que uno lo puede hacer a diferentes niveles del corazón. Por lo tanto, suele alargarse un poquito la visualización con eje corto. Tenemos también en la ventana apical lo que sería el cuatro cámaras, que sería algo similar a lo que sería un plano coronal. También sería el más importante, aunque también tenemos otras vistas como 2, 3 y 5 cámaras. De esas,
La que más importa que logren dominar sería un parasternal eje largo, el más importante, el eje corto con un nivel un poquito más bajo de dominio, pero eh, es bueno que lo empiecen a hacer, pero el eje largo es sin duda el más importante ahí. En la ventana apical, 4 cámaras es la más importante, y para evaluación de válvula órtica, 5 cámaras, que no es tan compleja de realizar. Adicionalmente nos va a servir para evaluación de un paciente en shock, y por eso es que es importante que lo sepan realizar. Y la ventana subcostal suele ser importante a la hora de visualizar la vena cava inferior, pero resulta que uno también tiene otra posibilidad, y es que uno puede ver un 4 cámaras a partir de la subcostal. Entonces, cuando nosotros no podemos ver un 4 cámaras adecuado con la apical, la subcostal a veces te puede dar una visualización de 4 cámaras, que es muy útil en los pacientes que no se pueden movilizar hacia el decúbito lateral izquierdo. En esos pacientes es muy útil una subcostal, dado que puede reemplazar en cierto modo, solamente de forma visual, a lo que sería la ventana apical. Entonces, vamos a partir con las ventanas. Hasta ahora, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Entonces, parasternal eje largo. La parasternal eje largo es una ventana en donde nosotros vamos a tratar de colocar el transductor en el segundo espacio intercostal, que generalmente uno nunca lo encuentra ahí, pero es bueno partir en ese espacio y luego ir bajando. La punta, o sea, el marcador del transductor del paciente, como se muestra en la imagen de arriba, con la idea de cortar el corazón finalmente en un plano sagital. Ahora, cuando no encontremos la visualización correcta en ese punto, vamos a bajar un espacio y vamos a ir bajando hasta el quinto espacio. Si es que no lo encontramos desde el tercero al quinto, lo que empieza a tener que hacer el evaluador es tomar el hombro del paciente e ir cambiando la posición del paciente. Muchas veces incluso con eso uno no logra encontrar una buena ventana y tiene que ocupar algún otro elemento para reemplazarlo, como por ejemplo un 3 cámaras, que podría ser alguna de las funciones de lo que sería el parasternal eje largo. Cuando logramos tener un parasternal eje largo, lo que vamos a ver es, aquí hay una visualización, donde podemos ver que tenemos el corazón, tenemos el ventrículo izquierdo acá abajo, eh, el cursor, ya tenemos el ventrículo izquierdo acá abajo, tenemos el atrio izquierdo, que se encuentra finalmente en el lado, en este caso, podríamos decir, izquierdo de la pantalla. Y tenemos por sobre esto el ventrículo derecho y tenemos la aorta. Es importante que nosotros vamos a poder ver la válvula aórtica y vamos a poder ver también lo que sería la válvula mitral. Entonces, para poder decir que nuestro eje está realizado de forma correcta, tenemos que poder ver tanto la válvula aórtica como la válvula mitral, como el borde de la pared posterior, sería finalmente de la pared del ventrículo izquierdo, tanto su septum como su pared, que realmente sería un poquito más para inferior. Y tendríamos que poder ver las dos válvulas y el atrio. La punta a veces se suele recomendar verla, pero lo más correcto es que no se vea, dado que en esta visualización, si nosotros tratamos de pesquisar la punta, lo más probable es que vamos a perder detalle del otro elemento. Y la punta realmente va a tener mejor visualización en los ejes apicales. Hay un plano que sería el 3 cámaras, que es muy similar a este, pero visto desde otro punto, que suele ser más útil para poder evaluar la punta. Aunque en la ecocardiografía transtorácica, la evaluación de la punta del ventrículo siempre es un problema, y es por eso que nacen algunas técnicas como el uso de contraste, que eso mejora la visualización de la punta, pero eso ya es tema para otro momento. Entonces, si tenemos eso, estamos ya con una visualización correcta. Entonces, si lo vemos ahora en la ecografía acá abajo, se puede ver ventrículo izquierdo, haría como VI, tenemos la válvula mitral, tenemos el atrio izquierdo, tenemos lo que sería la aorta con su válvula aórtica y arriba el ventrículo derecho. ¿Qué puedo obtener de esta visualización?
Principalmente uno puede ver la válvula aórtica y mitral bastante bien. Uno puede ver visualmente si hay alguna esclerosis, si hay alguna calcificación. Y eso se obtiene ya viendo una gran cantidad. Como les dije, ahí la evidencia era 2 plus en vez de 4, por lo tanto, lo que pasa es que requerimos más cantidad de entrenamiento. Y además que la presencia de calcificación no necesariamente significa que haya alguna alteración. O sea, no podríamos decir que no es estenosis aórtica porque tiene calcificación. Puede que tenga, es una probabilidad alta, pero no podemos asegurar. Lo otro es que nosotros podemos colocar un Doppler acá para poder ver la presencia de algún tipo de reflujo, aunque tiene un inconveniente, y es que como estamos en este momento eh, perpendiculares a los flujos que van a ir pasando, la verdad es que puede ser que no logremos visualizar bien los flujos debido a que no va a lograr medirse el vector adecuado. Recordemos que para poder medir un vector tenemos que estar bien alineados con ese vector. En este caso no vamos a estar tan alineados con los flujos y por lo tanto es posible que no se vean del todo correctos. Por lo tanto, no es la mejor ventana para poder ver los jets de insuficiencia. Si bien se pueden ver, no es la mejor ventana. Ahí es mejor ocupar las del eje apical. La función ventricular izquierda también se puede evaluar acá. De hecho, hay algunas técnicas como la técnica de Teicol que permite hacer una evaluación de la función ventricular izquierda acá a partir de un cálculo de la FEDI. Sin embargo, es una técnica que uno requiere algún tipo de experticia para hacer la medición y dos, solamente es útil si el paciente tiene una adecuada función segmental. Porque si el paciente tiene una alteración de la motilidad segmentaria, puede que se sobre o se infraestime la función ventricular izquierda. Ahora, como aproximación inicial, no es una mala idea, uno podría hacer una aproximación inicial, sin embargo, en general, yo creo que es más sencillo para la persona que está recién iniciándose en el tema, realizar la apreciación de la función sistólica complementándola con un 4 cámaras. Es una muy buena situación hacer la apreciación acá, esa es una primera idea, pero siempre deberíamos complementarlo con un 4 cámaras. Adicionalmente, uno puede ver el tracto serial ventrículo izquierdo, que va a ser muy importante a la hora de hacer evaluación de un paciente en shock. Ahora, la verdad, yo lo ocupo poco porque el shock se puede ocultar tracto serial para poder hacer una estimación del gasto cardíaco. Sin embargo, vamos a ver en shock que a veces no es necesario medirlo y aún así uno puede tomar decisiones sin ese elemento. Y lo otro que podemos ver acá es el derrame pericárdico, que de hecho se suele decir que esta es la mejor ventana para poder cuantificar el derrame pericárdico. Si nosotros desde esta ventana tenemos que estar viendo bien la válvula aórtica y colocarlo ojalá en el centro, hacemos un giro de 90 grados hacia el eje horario, vale decir, vamos a quedar hacia el hombro izquierdo, lo que vamos a conseguir es cambiar del plano sagital a un plano finalmente transversal, en donde vamos a poder ver el corazón en unos cortes que se llaman eje corto. Esta visualización de eje corto va a tener la capacidad de ver 4 partes del corazón. Una de ellas, que sería la base cardíaca o el plano valvular, para poder obtenerlo mejor hay que inclinar un poco el transductor hacia lo que sería hacia tenemos que mirar con el traductor hacia el hombro derecho del paciente, discretamente. Entonces se dan cuenta, acá donde dice base cardíaca, este, este elemento, el corte no está igual que los otros. Por lo tanto, hay que hacer un pequeño cambio en el ángulo de visualización. Y cuando nosotros veamos esa parte, lo que vamos a obtener es una visualización de principalmente la válvula aórtica con sus velos. Vamos a ver también el atrio izquierdo, atrio derecho, arriba el tracto serial ventrículo derecho, y podemos tener incluso la arteria pulmonar, aunque no suele, no siempre se puede ver de forma tan adecuada. Ahora, es importante acá que nosotros ocupamos este plano precisamente para evaluar la válvula aórtica. Vemos si tiene sus 3 velos y si tiene alguna alteración en alguno de ellos. Vale decir, por ejemplo, podríamos ver alguna rotura, algún velo, entre otras cosas. Puede ser un poco complejo de ver igual, no siempre se ve tan bonito, pero puede tener
que puede ser útil para una aproximación inicial. Si nosotros vamos un poco más abajo, vamos a encontrar lo que sería la parte basal, que sería la válvula mitral. Acá vamos a ver la válvula mitral, que vamos a ver su válvula mitral, su valva anterior y su valva posterior. La valva anterior es la que va a estar generando alguna interacción con lo que es el derecho, y la posterior de la libre. Motivo secular, que cuando el ventrículo derecho está alterado, se puede aplanar. Si bajamos un poco más, vamos a llegar hacia el plano medio, en donde lo que vamos a ocupar para reconocerlo son los músculos papilares. Estos músculos papilares se pueden ver un poquito hiperergogénicos, que va a estar uno en una de las paredes y la otra en la contralateral. Vamos a encontrar que acá podemos también hacer una evaluación de lo que sería la motilidad segmentaria, y también podemos hacer una evaluación del septo interventricular. Si seguimos bajando hacia el ápex, acá ya generalmente solemos perder el ventrículo derecho, vemos solamente la punta finalmente del ventrículo izquierdo, y la verdad es que no siempre se suele visualizar. A veces no logramos hacer la visualización correcta de este segmento. Y lo que uno ve acá sería entonces la válvula aórtica, la válvula mitral, y vemos alteraciones de la motilidad segmentaria y también el septo interventricular. Yo diría que esos son los 4 elementos que nos falta colocar el septum ahí dentro de los elementos para evaluar. El plano paraesternal lo voy a saltar un poquito porque si bien es importante, suele ser un poco más difícil de evaluar, y la verdad es que no hay que frustrarse tanto si no tienes todos los ejes de forma adecuada. Es más importante tener un buen paraesternal eje largo que obtener un buen paraesternal eje corto de forma inicial, para decir, para el personal no cardiólogo, a fin de cuentas. Pero sí es importante saber que cuando nosotros estamos viendo un eje corto, a partir de ese podemos dividir el corazón en 6 segmentos. Para hacerlo fácil, podemos dividirlo en 4 segmentos, que sería un segmento septal, todo aquel que colinde con el ventrículo derecho, el segmento anterior, el segmento inferior, y tendríamos también lo que sería la pared lateral. Ahora, si somos un poquito más precisos, en la parte septal se puede dividir en septal anterior y septal inferior, y la parte lateral se puede dividir en lateral anterior o lateral inferior. Y la lateral inferior es la que también se llama pared posterior. Por ejemplo, en el paraesternal eje largo que vimos previamente, uno puede ver abajo la pared posterior, o también le podemos decir lateral inferior, y arriba podemos ver lo que sería la pared septal anterior. Ahora, para facilitar las cosas, es más fácil decir pared septal, pared lateral, pared inferior, pared anterior. La visualización de 2 cámaras permite ver lo que sería la pared anterior y la pared inferior, y el 4 cámaras permite ver la pared septal inferior y la pared lateral anterior. Entonces, cuando nos vamos a la pared apical, o sea, a la ventana apical, ahí vamos a poder ver varios elementos. Para llegar a esta situación podemos hacer 2 técnicas. ¿Hay una duda ahí? Tengo una duda, donde no vemos bien el corazón para tomar, tú dijiste que podíamos mover al paciente. ¿Hacia dónde lo tenemos que mover? Ya, cuando no lo podemos ver bien, lo que hacemos es que vamos a tomar el hombro derecho del paciente y lo vamos a tratar de elevar. Vamos a decir, el paciente va a hacer un decúbito lateral izquierdo que puede ser más o menos pronunciado. Vale decir, con el hombro que puede estar, por ejemplo, llegando ya a casi estar perpendicular a la cama, o incluso a veces el hombro pasando la línea perpendicular a la cama hasta 120 o un poco menos. Entonces, al realizar ese movimiento con el hombro, podemos hacer que el corazón se desplace un poco más o un poco menos dentro de lo que sería el saco pericárdico, y podemos ahí tratar de nosotros encontrar una mejor visualización. Pero sería moviendo el hombro, tomas el hombro y lo mueves
hacia, para decirlo, desplazando hacia la izquierda o lo devuelves hacia lo que sería el plano de la cámara. Incluso a veces eso ocurre, es poco frecuente, pero ocurre que uno ya se frustra y no encuentra ninguna ventana y después coloca al paciente eh, en decúbito supino y ahí encuentra una ventana magnífica. Así que igual a veces hay que probar en todos los posibles ángulos que pueda tener. Generalmente lo que uno hace es siempre partir con un decúbito lateral izquierdo como eh, no 100% lateral, sino que en intermedio entre lateral izquierdo y supino, pero uno podría lateralizar más al paciente o colocarlo incluso hacia supino y ahí podemos encontrar tal vez una mejor visualización. Nada más que nada eso. Vale, gracias. Ya, cuando estamos entonces escalar desde el eje largo hacia lo que sería la punta, mirando en el eje largo hasta encontrar la punta y probablemente íbamos a llegar a lo que sería una apical de 3 cámaras. Eso es una forma. Y la otra forma es directamente ir al segundo espacio intercostal, o sea, perdón, quinto espacio, línea medio clavicular, línea axilar anterior, intermedio, y vamos a encontrar más o menos esa posición, lo que sería el apical también. Ahora, de todos los apicales, el que hay que saber es el 4 cámaras, es el más importante de todos. Y el 4 cámaras se obtiene realizando un corte del paciente en un plano que sería coronal. Y para hacer eso, necesitamos colocar el transductor con la marca del transductor hacia la izquierda del paciente. Esa izquierda puede ser con mayor o menor rotación, más o menos entre las 2 y las 5 de la tarde, para hablarlo en un término de un reloj, por así decirlo. Generalmente lo encontramos a las 3, pero puede ser que requiera ir un poquito con rotación anterioraria hasta las 2 o un poquito de rotación horaria hasta las 5. Y ahí lo que vamos a ver es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, atrio izquierdo y atrio derecho. O sea, tenemos que ver las 4 cámaras para poder decir que la ventana está hecha de forma correcta. Otra cosa importante es que tenemos que tratar de, con el transductor, apuntar, no con la mosca del transductor, sino con el haz de ultrasonido hacia lo que sería el hombro derecho, porque la idea es que atravesemos el corazón, finalmente. Nos sirve apuntar finalmente hacia la espalda del paciente. Cuando realizamos eso, vamos a ver generalmente las 4 cámaras, podemos ver el ápex, las válvulas mitralia y tricuspidia. El ápex puede ser que no siempre se vea, así que no hay que frustrarse si no se encuentra. Eh, pero con que tengamos la visualización de las 4 cámaras, vamos a estar relativamente bien para hacer algunas cuantas evaluaciones. Acá es bastante útil para poder evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo. De hecho, es tan útil que acá se hace una evaluación que se llama evaluación por método de Simpson, que se combina esto con un 2 cámaras. Y a partir de eso se calcula la fracción de eyección de forma más precisa, aunque no es lo que van a hacer ustedes, pero sí pueden hacer la evaluación visual. También van a poder ver si hay algún reflujo en la válvula mitral o tricuspidia. Podemos tirar un Doppler de color acá y con eso vamos a poder ver si es que existe algún jet de regurgitación tanto en la parte mitral como tricuspidia. Y podemos ver también cómo está el ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo. Lo normal es que sea menor a 1, 0,9, incluso 2 tercios lo habitual. Y también podemos hacer evaluaciones como lo que sería el TAPS, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Desde esta ventana, nosotros entonces vamos a ver ventrículo derecho, aquí en el dibujito, ventrículo izquierdo, válvula mitral, válvula tricuspidia, tenemos lo que sería el atrio izquierdo, atrio derecho. Vemos acá en el dibujo, o sea, en la visualización ya ecográfica, tenemos acá entonces el ventrículo izquierdo, atrio izquierdo, ahora como ahí, atrio derecho como AD, y acá tenemos la tricúspide más la mitral. Es importante que a veces se puede ver una pequeña como orificio entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y no es que tenga una comunicación interventricular, es solamente que en esa parte es un poco más delgado y el septum se suele perder un poco finalmente esa visualización. Si tenemos duda, podemos tirar un Doppler color para poder ver si hay un jet que pase de un lado a otro. Nosotros cuando estamos en el plano de 4 cámaras, podemos a partir de ese ir a buscar las otras cámaras.
Entonces, esto no es 100% necesario que ustedes lo sepan, pero de acá la que me interesa que dominen bien es el 5 cámaras. Ahora, les voy a explicar bien rápidamente cómo se obtienen las otras dos visualizaciones, que serían 2 cámaras desde un 4 cámaras. La idea es que en el 4 cámaras estamos cortando al ventrículo viendo los dos ventrículos. Y acá lo que vamos a hacer es solamente tratar de ver el ventrículo izquierdo. Y lo que vamos a hacer es una rotación de 90 grados en sentido antihorario, con el transductor mirando hacia arriba, y con eso finalmente vamos a poder ver el ventrículo izquierdo en un plano de 2 cámaras. Una cosa importante es que para poder que sea una visualización correcta, uno suele ver un poco de los músculos papilares. Se ve acá un poquito lo que es el plano de 2 cámaras, vemos el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo. Y esto lo podríamos ver en la imagen B que está arriba, como un ejemplo de visualización. Ahora, acá podemos ver también el reflejo mitral, pero lo que más se ocupa de esta imagen es para calcular y para ver cómo está la pared anterior y la pared inferior, que no se puede ver en ninguna otra de las visualizaciones. Y por eso es importante esta cuando se evalúa motilidad segmentaria. El plano de 3 cámaras de unos 30 grados más, y uno va a encontrar ahí lo que sería el plano de 3 cámaras, en donde vamos a encontrar finalmente lo que sería el ventrículo izquierdo, tenemos el atrio izquierdo, tenemos la aorta, tenemos la aorta, el tracto salida, y podemos ver tal vez a veces un poco el ventrículo derecho, aunque no se ve tanto. Esto, si se dan cuenta, es muy similar a un parasternal eje largo. Y es por eso que a veces cuando no encontramos una buena ventana en el parasternal, podremos ocupar esta para poder hacernos una impresión visual, aunque las mediciones no van a ser tan precisas como en un parasternal. Acá tenemos la visualización esquemática, tenemos acá ventrículo izquierdo, atrio izquierdo, vemos la válvula mitral, válvula aórtica, tracto salida, aorta. Y si se dan cuenta, en verdad, es muy similar a lo que sería el eje parasternal largo. El 5 cámaras, lo que se hace es volver al 4 cámaras, y desde el 4 cámaras lo que uno hace es tratar de hacer una inclinación. Lo que yo le digo es que el poto del transductor hay que bajarlo un poco con el objetivo de que mi haz empiece a mirar un poco más hacia arriba. Y tenemos finalmente que tenemos el transductor así, que está mirando finalmente el transductor en el cuerpo del paciente. Si nosotros bajamos un poco el transductor, lo que generamos es que el haz que va a ir pasando suba un poco. Y eso va a permitir ver lo que sería la aorta, que la aorta sale hacia anterior. Y es por eso que tenemos que tratar de mirar un poquito hacia anterior para poder visualizarlo. Cuando logremos, vamos a ver esta imagen, y creo que se ve mejor incluso en la imagen ecográfica más que en el dibujo, y que es lo que sería la válvula aórtica. Acá, para asegurarnos de que estamos midiéndola bien, podemos tirar un Doppler color y ver cómo pasa el flujo por ahí. Y ahí podemos hacer evaluaciones de la válvula aórtica, que son muy útiles a la hora de hacer una reanimación con inotrópicos y también para poder hacer estimación de estenosis aórtica. En lo que sería el eje subtifoideo, podemos acá ver dos cosas. Realmente uno se queda en lo que sería la vena cava inferior, que sería tira subtifoideo, punta del conductor hacia, o sea, el marcador del conductor mirando hacia el cefálico, y ahí veríamos lo que sería la vena cava inferior, que vamos a ver vena cava inferior, y las subrepáticas. Sin embargo, suele ser también útil, que esto ya lo hemos visto previamente, es girar el traductor en 90 grados en sentido horario y visualizar con el traductor, con la marca mirando hacia la izquierda, un 4 cámaras. Vamos a ver un 4 cámaras en donde va a estar el hígado, vamos a ver ventrículo derecho, tricuspidia, atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Acá lo vemos en el dibujo, tenemos ventrículo derecho por un lado, ventrículo izquierdo, atrio derecho, atrio izquierdo. Y esta visualización es similar a lo que sería el 4 cámaras que uno ve por apical, con algunas pequeñas diferencias mínimas, pero permite hacer una evaluación visual que suele ser útil cuando no tenemos un 4 cámaras confiable. Cosa importante, suele ver mejor esto el ventrículo derecho. Por tanto, si queremos ver
elementos morfológicos del ventrículo derecho, como por ejemplo, muy útil, presencia de dispositivos intraventriculares, por ejemplo, presencia de una sonda marcapaso, o presencia de un dispositivo tipo Swan-Ganz, o presencia de tal vez, queremos ver si un catéter está bien puesto, se puede también ocupar esto, no para ver catéter, pero podemos ver el flujo cuando uno inyecta solución por el catéter. Entonces es una buena herramienta para poder ver el ventrículo derecho. También se puede ver si es que hay alguna comunicación interatrial, pero eso realmente es un poquito más complejo. Y solamente para que la conozcan, supraesternal, acá se puede ver el tallo aórtico con la emergencia de tronco brachiocefálico y aquí sería la carótida común y lo que sería la subclavian. La verdad es que, cosa importante acá, podemos evaluar disecciones aórticas, entre otras cosas, pero son un poco más complicadas. Ya, ahí acabamos de mirar todas las ventanas, que probablemente es lo que la mayoría ya había leído, pero ahora vamos a ver un poquito de las evaluaciones. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Dudas, dudas, dudas? Entonces vamos a pasar a la siguiente, que sería evaluación de función sistólica del ventrículo izquierdo. Cuando evaluamos la función sistólica del ventrículo izquierdo, lo que vamos a hacer es una apreciación que puede ser visual, puede ser una medición de forma monodimensional con la fórmula de Teicol en un eje paraesternal largo, una estimación bidimensional con la fórmula de Simpson, que vamos a combinar dos visualizaciones, una a 4 cámaras, son 2 cámaras, podemos hacer una fórmula de área, o podemos ocupar una técnica que se llama MAPSE, que la vamos a explicar un poquito más adelante. La verdad es que la estimación, el cálculo de la fracción de eyección es complejo y tiene hartos errores. E incluso se dice mucho entre ecocardiografistas que la estimación al ojo por ciento, vale decir, yo digo que no, sí, más o menos tiene como un 40%, suele ser tan fiable como la medición de la fe por una fórmula. Y por lo tanto, podríamos decir que tal vez la solamente visualización es bastante buena para poder hacerse una aproximación. Ahora, nosotros nunca vamos a poder llegar a decir un porcentaje tan preciso, pero sí puede ser útil eh, hacerse la idea de si está el paciente con un ventrículo hiperdinámico, con un ventrículo que tiene una contractilidad conservada, una contractilidad deprimida o severamente deprimida. ¿Qué podríamos decir? Hiperdinámico más de 70, conservada más de 40, incluso podemos decir más de 50 por ahí, deprimida hasta 30 y severamente deprimida bajo 30, incluso bajo 25. Eh, Esto suele ser importante para poder saber quién es mi paciente. Si no tengo ningún antecedente y quiero saber si es que tiene una disfunción ventricular severa, podríamos ocupar esto para poder saber cómo se va a comportar el paciente, por ejemplo, para tolerar una carga de volumen, entre otras cosas. También, por ejemplo, un paciente que agua con unas bilaterales y tenemos la duda si es que esto es más COVID o más insuficiencia cardíaca, una evaluación cardíaca con una apreciación severamente deprimida, si bien no confirma, sí aumenta la probabilidad pretest de que eso sea un edema pulmonar y no una neumonía intersticial. Entonces, podríamos finalmente a partir de eso tomar ciertas conductas. La estimación monodimensional, la forma de Teiko lo que hace es tirar un as y vamos a hacer una medición de del eje paraesternal largo, tanto en sístole como en diástole. Y a partir de eso uno podría decir que también podríamos ver la apreciación visual en el eje paraesternal largo, y de hecho se ocupa mucho. Aunque, como les digo, yo siempre creo que es mejor complementarlo con un 4 cámaras, al menos. Y la bidimensional, uno ve un 4 cámaras más un 2 cámaras. El problema de la monodimensional con fórmula de Tacon es que si, por ejemplo, el paciente tiene un infarto que comprometió la pared septal anterior, ese paciente va a tener que lo que estoy midiendo en Tacon, una de las paredes no se va a mover prácticamente nada y la otra se va a mover harto. Por lo tanto, va a tener una función deprimida. Pero imagínense que todas las paredes funcionan bien. Probablemente no va a estar tan deprimida como lo
que sí me da a graficar TACON. O por otro lado, paciente que tiene, por ejemplo, un infarto que comprometió el territorio inferior, por ejemplo, y no tuvo compromiso mayor de la pared lateral inferior, finalmente, que sería la que se puede ver en el eje largo. Por lo tanto, en el eje largo va a tener una función sistólica impecable. Pero la verdad es que si nosotros hacemos una evaluación global, va a estar un poco deprimida probablemente. Entonces, por eso es que TACON tiene algunos errores con lo que sería la evaluación, porque estamos viendo solamente un plano del corazón, un corte, no estamos viendo más de uno. Simpson corrige eso haciendo una estimación de cámara que permite tener una mejor visualización, aunque tal vez sí fuese mucho mejor si agregáramos también 3 cámaras a todo esto, probablemente, aunque eso no está estandarizado en la fórmula, aunque sí se puede ver cuando uno ocupa, por ejemplo, algunas funciones como lo que sería el strain, que también te puede medir a partir de eso una estimación de extracción de edición, ahí te ocupa también un 3 cámaras. El MAPSE es otra estimación que uno puede hacer que se hace similar al TAPSE, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es bien reproducible, pero tiene poca evidencia todavía. Entonces, esta es la estimación visual que vamos a hacer en el parasternal eje largo. Tenemos acá nuestro ventrículo y lo que vamos a ver es qué tanto se acercan las paredes ventriculares, qué tanto se acerca la válvula mitral hacia lo que sería el septum interventricular y qué tanto se engrosa el miocardio, como lo importante. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá arriba, que tenemos el primer paciente, tenemos que está los septum interventricular, pared libre, y se contrae y casi se tocan finalmente esos elementos. Entonces este es un paciente que probablemente está hiperdinámico. Probablemente va a estar también taquicárdico, una cosa que podríamos ver en su evaluación. Acá abajo podemos ver que tenemos un paciente que se contrae, se reduce ese tamaño, se engrosa finalmente esto, y la válvula mitral también se acerca. Eso probablemente se corresponde con lo que sería un paciente que está normal. Y abajo tenemos un paciente que se contrae, pero casi ni veo que se acerca. La válvula mitral tampoco se acerca mucho. Es un paciente que tiene una función deprimida. Una cosa interesante es que si la válvula mitral queda a menos de 1 centímetro del septum, entonces podemos decir que tiene una buena función sistólica probablemente. Y el MAPSE es en un 4 cámaras. Vamos a ver el anillo mitral. Y aquí vamos a tirar una línea con un modo M. Lo que vamos a hacer es ver la diferencia entre sístole y diástole de este anillo. Si es que finalmente se acerca más hacia el apex en algún punto, es que se contrae más y por lo tanto la función sistólica está adecuada. Podemos decir que si tiene más de 15 tiene una buena función sistólica y si tiene menos de 8 tiene una mala función sistólica que se pudiese asemejar a menor a 40. Entonces podría ser útil en ese sentido. Es una técnica que es fácil, bien reproducible, fácil de hacer por personal no cardiólogo, pero todavía falta un poco más de evidencia en esta técnica. La evaluación cuantitativa fue esa y la cualitativa es la función segmentaria. Lo ideal es hacer una evaluación en 3 puntos, en un eje largo o en un 3 cámaras, encuentro que es mejor en el 3 cámaras, en un 4 cámaras y en un 2 cámaras. Y acá se puede ver las diferentes paredes según como lo hemos visto. Ahora, para simplificarlo, en nuestro caso vamos a decir que vamos a ver la pared septal, la pared lateral, la pared septal, la pared lateral, la pared inferior y la pared anterior. Solamente eso. Cada uno se puede dividir en diferentes segmentos. Sin embargo, suele ser difícil inicialmente hacer una evaluación de cada uno de los segmentos. Por lo tanto, también suele ser mejor solamente decir, para poder hacer la apreciación de los segmentos, una forma es dividirlo en 3 partes o usar el eje corto para poder hacer la evaluación. Acá podemos ver una forma simplificada, entonces tenemos septal, lateral, anterior, inferior. En un eje largo estamos viendo finalmente la pared anteroseptal y la pared inferior-septal, que podemos decir que casi sería un poquito lo que sería la pared anterior e inferior. Y tenemos que acá en un 4 cámaras tenemos finalmente lo que sería la pared inferior-septal y anterolateral, que podemos decir que sería algo similar a lo que sería septal y lateral.
lo vamos a simplificar, sobresimplificar, y si no podemos hacer un dos cámaras, vamos a decir, más o menos la pared septal anterior, más o menos se asemeja mucho a la irrigación que tiene la anterior, por lo tanto, se concuerda mucho con la alteración de la pared anterior. O sea, hablamos de la pared de tipo inferior, así que podríamos decir que eso sería más o menos la pared inferior, que está bastante cerca. Y en cuatro cámaras, que lo podemos ver tanto en el apical como en el subsectorio, podemos ver acá la pared septal y la pared lateral. Entonces ahí hicimos una sobresimplificación, pero que nos permite tomar conductas rápidas y nos permite ver el paciente, por ejemplo, está con dolor torácico, le hago un eco y resulta que tiene una alteración dudosa que no me queda muy claro en la pared lateral y le veo en el eco y la pared lateral no se mueve. Entonces, probablemente tienen una lesión isquémica a la pared lateral y ahí puedo tomar una conducta. Entonces, me apoya un poco más mi apreciación diagnóstica. Ahora, vamos a... ya, lo otro sería ventrículo derecho. El ventrículo derecho, lo que es difícil de evaluar es que no siempre se puede ver muy bien, y lo otro importante es que la geometría ventricular derecha impide hacer un cálculo con fórmulas como lo hacemos con el ventrículo izquierdo, porque no es un círculo finalmente, es un poquito más deforme, como un triángulo. Y este ventrículo derecho, lo que uno hace más que nada es compararlo. Para compararlo, una cosa importante es que tenemos que tener una buena visualización. Así que en cuatro cámaras, es importante que se vean las cuatro cámaras. Si se dan cuenta, acá cuando cortamos el ventrículo derecho, bueno, puede parecer más grande, pero podemos ver que se pierden las cámaras. Cuando se ven las cuatro cámaras, podemos decir que estamos en el corte adecuado. Acá no deberíamos superar los 0,9 entre el tamaño del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Podemos decir que si son iguales, ya está alterado, y si está más grande el derecho que el izquierdo, está severamente alterado. Adicionalmente tenemos otras mediciones que sería la forma de B, que podemos verlo en el paciente eje corto, y el TAPSE, que sería similar a lo que vimos ahora en el MATSE. Acá tenemos un ventrículo derecho dilatado. En el par final eje largo. Ahora, en el par final eje largo no es bueno verlo porque no se ve toda la amplitud del ventrículo derecho. Por tanto, puede ser una visualización que no aprecie bien el ventrículo derecho. Así que se suele decir que no es una buena ventana para ver ventrículo derecho. Ahora, el par final eje corto sí puede ver bien el ventrículo derecho. Tenemos que el ventrículo derecho rodea al ventrículo izquierdo. Y acá lo importante es ver el septo interventricular. Cuando hay una hipertensión pulmonar, se suele aplanar. Y es una cosa importante que nos puede hablar de que el paciente tiene una sobrecarga, ya sea de presión o de volumen del ventrículo derecho. En el cuatro cámaras se puede ver muy bien lo que sea el ventrículo derecho. Acá se puede hacer la apreciación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y si nosotros no podemos verlo bien, podríamos hacer un cuatro cámaras subcostal, que sería como el que está acá abajo, que también podría valorar en cierto modo el ventrículo derecho, incluso a veces se ve un poco mejor. Pero la comparación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo es mejor hacerla en lo que sería el plano apical de cuatro cámaras. Acá vemos un paciente que está normal, ventrículo derecho más pequeño que el ventrículo izquierdo. Tengo acá un paciente que tiene el ventrículo izquierdo del mismo tamaño que el ventrículo derecho, por tanto está ya dilatado. Y acá tenemos uno que tiene el ventrículo derecho más grande que el ventrículo izquierdo, así que sería uno severamente dilatado. Aunque acá se pierde un poquito de la morfología, así que aquí uno tendría unas pocas dudas si está tan bien. Pero la segunda sí o sí se ve en las cuatro cámaras y se ve el ventrículo derecho más grande que el izquierdo, así que eso notoriamente es una alteración. Acá vemos un ventrículo izquierdo que está normal, con un septum que está circular, y acá tenemos uno que se aplana. Eso sería la forma de D. Y acá tenemos el TAPSE, que buscamos el anillo tricuspidio, tiramos una línea en modo M, y vamos a llegar a esta imagen de acá abajo. Vamos a comparar el punto más alto con, si comparamos la parte de arriba de la curva, lo hacemos con la parte de arriba también acá abajo, y vemos la diferencia. Y eso nos va a hablar finalmente de cuánto se desplaza el anillo tricuspidio con la sístole, y si está menor a 16, habla de función sistólica severa. Lo normal es más de 24, o sea, más de 23, 24 o más. Las válvulas cardíacas, por otro lado, se evalúa morfológicamente en un eje parcial largo. Podemos ver ahí calcificaciones, vegetaciones, tanto de la aorta como de la mitral, y en el corto podemos ver tanto la aorta como la mitral, aunque suele ser más útil para ver la aorta.
para buscar algún reflujo anómalo, vamos a ocupar el 4 cámaras y aplicar color para ver la mitral, y vamos a aplicar el 5 cámaras para ver la aorta. Ahora, si no podemos ver un 5 cámaras, podemos también ocupar un par de eje largo. Aunque como les dije, por la forma en la cual inciden los haces, puede ser que no se tome de forma tan adecuada ese reflujo. Y la estenosis aórtica hay que verla sí o sí en un par final, o sea, una apical en 5 cámaras. Y ahí lo que hay que hacer es un Doppler continuo. Entonces, acá tenemos una válvula mitral que no se abre de forma completa. Se dan cuenta que queda más pequeña. Esto es cosa de ver hartas válvulas nomás. Después de ver hartas válvulas van a darse cuenta en algún momento que una no es a lo usual que han visto. Así que por eso es bueno hacer ecocardio de pacientes normales, porque nos van a permitir tener una mejor visualización ya de hallazgos patológicos cuando los veamos. Por eso les digo que esto no tiene tan buena evidencia, porque requiere de una visión un poco más entrenada. La válvula aórtica acá, cuando se calcifica, se ve mucho más blanca, y también se puede ver una apertura muy reducida, así que también puede ser útil para hacer la evaluación, pero como les digo, solamente algo muy subjetivo. Ahora, ¿qué es más útil? Aplicar un Doppler. El Doppler, vamos a poder ver si es que tenemos la presencia de algún chorro. Acá teníamos un Doppler mitral, los primeros dos. Tenemos que el flujo, en lo que sería el caso de la mitral, debiese irse hacia lo que sería el ventrículo, que acá está rojo hacia arriba. Entonces debería ser un flujo rojo que dice ir hacia arriba. Ahora, si se devuelve, al devolverse, vamos a ver un flujo azul. Se va a ver un flujo azul hacia abajo. Pero a veces va a pasar de que empieza a verse estos elementos de diferentes colores. Esto es el fenómeno de Lacing que vimos en algún momento, que puedes decirlo como que da la vuelta. Y aquí también habla finalmente de la velocidad del jet. Ahora, en este caso, más que la velocidad, lo que nos importa es, uno, si existe o no existe, y dos, si es concéntrico, si es en el centro, lo cual habla de que es un problema del anillo, el anillo se dilata, o es un problema de la válvula cuando es un jet excéntrico, que se va hacia alguna pared, por ejemplo, en la ruptura de alguna válvula. Adicionalmente, tenemos que ver cuánto porcentaje ocupa del atrio izquierdo. Si ocupa más del 50%, vamos a decir que probablemente es severo. Si ocupa menos del 50%, vamos a decir que probablemente no es severo. Y solamente eso. No vamos a poder hacer una evaluación más fina que eso. Eso es lo que vamos a llegar nosotros. Pero con eso es suficiente para tomar conducta. Tiene un soplo, no lo hemos visto antes, le hacemos un eco, y en el eco tiene una insuficiencia a nivel mitral con un jet excéntrico. ¿Ok? Le pasó algo a la válvula, tiene un problema en la válvula. ¿Por qué tiene un problema valvular el paciente que antes no tiene un problema valvular? El paciente está en contexto de infarto, rotura de válvula, está inestable hemodinámicamente, probablemente eso. Está en contexto séptico, a lo mejor puede ser una endocarditis. Entonces, ahí nos va a permitir tomar conductas con mucha más propiedad finalmente. La insuficiencia aórtica en el 5 cámaras se puede ver bien, aunque si no se puede ver bien ahí, lo podemos hacer en un paraesternal eje largo o en un 3 cámaras. Y aquí vamos a ver finalmente la presencia o ausencia de este jet de regurgitación, y también podemos ver cuánto ocupa del tracto salida. Si ocupa más del 60% del tracto salida, podemos decir que también eso es probablemente severo. Ahora, yo diría que presencia, ausencia es lo más importante, más que severidad. Pero en estenosis aórtica tenemos que poder evaluar la severidad, porque nos va a tomar nos va a poder tomar varias conductas finalmente a partir de ahí. Una cosa importante es que cuando nosotros hacemos la evaluación de la estenosis aórtica, vamos a hacer una evaluación cuantitativa, vamos a medir cosas. Y acá hay cosas que son fáciles de medir y cosas que son difíciles de medir. ¿Qué cosa es fácil de medir? La velocidad máxima y el gradiente medio. ¿Qué es difícil de medir? El área de la válvula aórtica. Y por tanto, el área valvular aórtica se la va a manejar el cardiólogo. Nosotros vamos a hacer solamente la evaluación de las velocidades. Y eso se puede hacer fácilmente con un Doppler continuo. Y una cosa importante es que si no estamos bien alineados, vamos a pesquisar el jet no en su principal eje, por lo tanto no lo vamos a pesquisar de la forma adecuada. Pero una cosa importante es que si bien no lo pesquisamos de la forma adecuada, lo único que podemos hacer es infraestimarlo, nunca sobreestimarlo. Y por tanto,
Si en algún momento lo calculo y me dice que es severo, eso es severo. No hay que pensar más. Probablemente es severo. Hay algunas cosas que podrían generar un aumento de gradiente, eso es cierto. Como por ejemplo anemia, un estado séptico, entre otras cosas. Pero si el paciente no tiene nada que justifique un aumento del gradiente, uno pensaría que eso probablemente es severo. Entonces, acá tenemos que vamos a hacer un 4 cámaras, vamos a cambiar a 5 cámaras, vamos a ver la válvula órtica y vamos a tirar una línea que va a pasar por la válvula órtica. Y ahí, generalmente yo tiro primero un color para poder ver el flujo, que lo estemos midiendo bien, y después tiro el continuo para poder hacer la medición y vamos a tener un espectral como el que vemos acá abajo. Y este espectral que vemos acá abajo, vamos a hacer la parte más fácil, es medir la velocidad máxima. ¿Hasta cuánto llega? En este caso, la velocidad máxima llega hasta 5 metros por segundo, así que más de 4 sería una estenosis aórtica severa. Ahora podemos hacer la medición del trazo, ponemos pausa a esto y hacemos la medición del trazo y nos va a calcular inmediatamente cuánto es el BTI y cuánto es el gradiente medio, que lo que le importa acá es el gradiente medio. En este caso le dio 72 más de 40, por lo tanto es una estenosis aórtica severa. El paciente llegó por síncope, bueno, ya sabemos lo que hay que hacer con este paciente probablemente. Entonces, no vamos a pensar mucho más, vamos a partir los trámites. Igual va a tener que hacerse un ecocardiograma formal, pero probablemente no vamos a gastar tanto tiempo en hacer otras apreciaciones diagnósticas, sino que ya con esto ya va a ser suficiente. O por otro lado, midió uno es totalmente normal. Entonces, la probabilidad de que ese paciente tenga una estenosis aórtica severa es prácticamente cero. Y por tanto, ahí yo lo que haría sería prácticamente descartar estenosis aórtica del diferencial y empezar a buscar otras cosas. Derrame pericárdico, lo último que tenemos que saber de parte de la ecocardioscopía, es sencillo de visualizar, puede quedar también una punción pericárdica, puede hacer una cuantificación de gravedad y buscar signo de taponamiento. Por lo tanto, es algo que es muy útil de saber y de hecho es una herramienta de las primeras cosas que se ocuparon para lo que sería la ecocardioscopía. Y es una herramienta que es muy ocupada por los urgenciólogos incluso porque tiene una necesidad de experticia muy baja. Lo que puede hacerlo es que se puede ver mejor en el par espinal eje largo, que ahí se puede cuantificar, y se puede también ver bien en el subtifoideo, donde se puede ver bastante bien el derrame, aunque se puede sobreestimar un poquito visualmente. Pero también acá lo bueno es que podemos guiar el procedimiento. Vamos a ver los tamaños del bolsillo anterior y posterior. Aquí es mejor medirlo en el par espinal eje largo. Puedo buscar presencia de trabéculas que va a orientar sobre una causa bacteriana, que eso es muy raro, es casi, prácticamente estaría casi muerto. Busca calcificaciones, que eso puede ser frecuente, que eso orienta a la tuberculosis, o signo de taponamiento, sería lo que hay que buscar. Entonces, primero, derrame pericárdico. Para saber qué sea derrame pericárdico, acá tenemos un par espinal eje largo, ventrículo izquierdo, atrio izquierdo. Ahí está el derrame pericárdico. Una cosa importante, aorta. Esta es la aorta torácica. Y esta aorta torácica descendente va a estar siempre por debajo del derrame pericárdico. ¿Qué pasa si está el derrame y está la aorta anterior al derrame? Bueno, eso es un derrame pleural, no es pericárdico. Acá tenemos los dos casos, tenemos tanto el derrame pericárdico como el derrame pleural. Tendríamos dos tipos, o sea, tendríamos una policerositis, habría que buscar otro diagnóstico diferencial en este paciente. No puedo encontrar bien un paciente eje largo, lo estoy viendo en un eje subtifoideo. A veces se puede confundir lo que sería la citis. Entonces hay que tener cuidado porque la citis puede ser un diferencial. Una cosa importante es que solemos ver el ligamento falciforme y eso nos permite hacer la diferencia. El hígado se suele desplazar. Acá tenemos cómo se visualizaría en un subtifoideo un derrame pericárdico. Una cosa importante es que a veces se puede ver elementos como estos septum que van a hablar de una presencia de empiema, por así decirlo, pericárdico. Y signo de taponamiento son varios, ahí les puse todos los que pueden ser, pero la verdad es que algunos son un poco complicados de hacer. Entonces, los que son más fáciles son las que son visualizados y no medidos. Por lo tanto, una cosa que vamos a ver es la presencia del colapso de cavidades. ¿Qué cavidades podrían colapsar? Principalmente puede colapsar el atrio derecho o puede colapsar el ventrículo derecho.
¿Cuándo va a colapsar el ventrículo derecho? Bueno, en sístole colapsa normalmente, así que no tiene sentido un colapso sistólico. Entonces vamos a ver si colapsa en diástole. Y eso es un signo muy ominoso. O vamos a ver si el atrio colapsa. Y el atrio puede ser que colapse en sístole. Durante la sístole del ventrículo podría colapsar porque si es en diástole y se está contrayendo, bueno, puede que el colapso se está contrayendo, así que no es relevante. Entonces tiene que buscarse el colapso en sístole. Si encontramos eso, entonces finalmente podríamos estar en presencia de un paciente con un taponamiento cardíaco. Ahora, el taponamiento en verdad está choqueado, así que sería signo de taponamiento, por lo tanto es un riesgo de taponamiento. Otra cosa es que se puede hacer algunas evaluaciones según cómo va cambiando los volúmenes, pero eso es muy complejo, así que yo recomendaría no hacerlo. Y una cosa que me gusta mucho hacer es ver la vena cava, vena cava y la yugular, porque si es que tienes un conflicto obstructivo, entonces vas a tener un aumento de las presiones venosas y por lo tanto aumentar el diámetro de la vena cava inferior y la yugular interna también va a aumentar. Y así como uno buscaría algunos signos clínicos, resulta que la ecografía permite aumentar la sensibilidad a la vez que algunos signos, como por ejemplo lo que sería la dilatación de la yugular en la fase inspiratoria. Eso se llama signo Kussmaul. Justamente vemos una ingurgitación yugular en inspiración, muy complejo de ver y justamente eso habla de un paciente ya está muy severo. Pero ecográficamente sí se puede ver precozmente y sí habla de que el paciente tiene probablemente un tapamiento que está haciendo un impacto hemodinámico. Entonces, es un signo más para poder orientar a que el paciente tiene alguna repercusión de su derrame y que puede requerir alguna intervención. Si es que el paciente no tiene nada de eso, uno podría quedarse más o menos tranquilo. El paciente no tiene aumento de presiones venosas, no tiene ningún tipo de colapso de cavidad, por lo tanto, es un derrame pericárdico, pero a lo mejor nos da tiempo de esperar una ecocardia formal finalmente, y no hay que correr tanto probablemente. Y con eso terminamos todas las evaluaciones que tienen que saber del punto de vista no cardiólogo de lo que sería la ecocardioscopia. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Mucha información? Igual está todo en los documentos que les subí, así que lo pueden leer todo con calma. Les voy a explicar solamente dos protocolos cortitos, que es tomar esto y llevarlo a cosas protocolizadas que son más fáciles de aplicar. Hay un protocolo que se llama FIL, que lo que hace es realizarse en el paciente que está en paro cardíaco. Y tiene la utilidad de buscar causas de paro. Entonces lo que uno hace es realizar un eco, que hay que realizarlo. Lo más importante es que en menos de 10 segundos, por lo tanto requiere de una experticia en cuanto a velocidad. Y lo otro importante es que esta evaluación ecográfica es muy grosera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ver si el paciente tiene derrame pericárdico, dilatación de caídas derechas o una dilatación de caídas izquierdas. Es todo lo que hay que ver. Y nos va a cortar entre posibilidades, aunque las más importantes son las primeras dos. Entonces, la verdad es que vamos a encontrar todo esto dentro de lo que sería el paciente en paro. Pero lo que sería solamente cardíaco, eso es lo que nos importa y podemos resumirlo en este algoritmo. Paciente entró en paro, empezamos las maniobras y encontramos PB, FB, bueno, lo desfibrilamos. Entonces encontramos una actividad de impulso o asistolia, vamos a hacer ecografía a pie de cama. Mientras descartamos HIT, acá vamos a buscar taponamiento, entonces el paciente está en paro por culpa del taponamiento. Y acá a ustedes les va a tocar hacer la pericardiocentesis. Este sería el único caso en donde a ustedes les va a tocar hacer eso. En los demás casos va a hacerlo el cardiólogo probablemente. Y esa pericardiocentesis se puede hacer guiada por ecografía. Es un poco más compleja de realizar, pero la verdad es que el paciente, si no se hace, se muere. Así que la verdad es que no hay mucho que perder en ese momento. Es más fácil hacerla ecoguiada con una transductor abdominal, más que con un cardíaco, por cierto. Y la verdad es que cuando están en paro por culpa de esto, tiene don derrame, o sea, un derrame gigante. Entonces, suele haber un margen de error para poder atravesarlo. Y la verdad es que esto a veces incluso se hace sin eco. Así que piensen lo que se hace sin eco y a veces funciona bien. Y es una maniobra pasada de la vida, así que finalmente es una maniobra de rescate. Por eso es que pueden hacerlo ustedes acá.
muy a grosso modo, aguja, línea media del paciente, 45 grados hacia lo que es el poto de la jeringa, hacia la derecha del paciente, para que la punta mire hacia el hombro izquierdo, por así decirlo, y la aguja sube 45 grados hacia arriba. Y ahí avanzamos mientras vamos aspirando hasta que saquemos líquido. Eso sería como la pericardiocentesis. Ahora, hipovolemia, vamos a encontrar probablemente que tenemos una correcta contractilidad. Entonces hay una pesa que no estamos viendo finalmente pulso, tenemos que el ventrículo se contrae. Ahí podría ser que logremos nosotros, con a punta de volumen, mejorar al paciente. Tenemos que el paciente tiene un ventrículo derecho que está gigante. Bueno, podemos considerar que está en un TEP y podemos tal vez darle trombolisis en ese momento. Es una posibilidad. Tenemos que el paciente está finalmente normal. Bueno, ahí te tocaría hacer otra cosa como lo que sería un eco pulmonar. Pero de lo que es el protocolo FIL, se acabaría ahí, solamente buscando esos tres elementos. Y el protocolo FAKE es el otro protocolo importante, que lo que hace es simplificar la ecografía a también ventanas muy específicas. Y lo que hace es hacer un paraesternal eje largo, que acá te coloca donde está el traductor, luego giramos en 90, tenemos un corto, luego de eso vamos a ir hacia el apical, vamos a buscar un 4 cámaras, luego el 4 cámaras, vamos a ir a un subsifoideo y vamos a ver también ver un 4 cámaras acá. Adicionalmente le agregamos visualización de recesos pleurales para buscar algún derrame. Y esto finalmente nos va a dar algunas pistas y por ejemplo podemos encontrar un paciente que tiene derrame pericárdico, que lo vamos a ver acá en el subsifoideo o acá en el apical 4 cámaras. Podemos tener un paciente que tiene, por ejemplo, un aumento de caídas derechas. Tenemos acá ventrículo derecho dilatado, tanto en el subsifoideo como en el 4 cámaras. O tenemos caída izquierda dilatada. Caída izquierda dilatada, subsifoideo, 4 cámaras. También podemos tener acá el derrame pericárdico en lo que sería el eje corto. Tendríamos el ventrículo derecho dilatado en el eje corto. Podemos ver aquí el septum aplanado. O podemos ver también acá ventrículo dilatado en el pasternal eje largo. Y también podemos ver otras cosas, como por ejemplo ventrículo izquierdo dilatado en lo que sería el eje corto. O podemos tener también una hipertrofia gigante en lo que sería el pasternal eje largo o en el eje corto. También podría ser como elemento. Entonces acá básicamente lo que nos dice es, no medimos nada, solamente decimos, tiene derrame, tiene dilatación de caídas derechas, tiene dilatación de las cavidades izquierdas, tiene hipertrofia, etc. Y clínicos de un paciente que está con alguna posibilidad de algún compromiso miocárdico y tenemos que, podemos tener una visualización normal, podemos tener un paciente que tiene acá, tener 4 cámaras, que también veríamos que está normal, acá tenemos uno que está dilatado, acá arriba tenemos un paciente que está normal, acá tenemos uno que tiene un derrame pericárdico, se puede ver ahí arriba, acá tenemos un eje largo, que tenemos un paciente que está normal, y acá tenemos uno que tiene un ventrículo derecho dilatado, aunque a mí no me gusta el ventrículo derecho verlo acá, es mejor verlo en el 4 cámaras o en el eje corto. Acá tenemos en un eje corto, por ejemplo, que tenemos un paciente normal y acá con lo que sería un D-shape. Y tenemos acá lo que sería finalmente perdón, me equivoqué. Lo siento. Este era una hipertrofia, tiene hipertrófico estos septum. El de acá abajo tiene el ventrículo derecho que está dilatado, que eso sería como útil verlo en el corto. Y acá tenemos un derrame pleural. Finalmente uno podría, en un paciente según el escenario, el paciente está en shock, podríamos decir a partir de eso, el ventrículo se contrae súper bien, podemos decir, puede ser hipovolémico, el ventrículo no se contrae, dilatado izquierdo, cardiogénico, o dilatado derecho, obstructivo, una posibilidad. Trauma, podríamos ver derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, podríamos ver tal vez que el ventrículo se contrae mal, contusión, o podríamos ver que hay derrame pleural, podríamos hacer un hemotórax, por ejemplo. Paro cardíaco, acá podríamos ver que el paciente no tiene contracción o que tiene finalmente, podemos ver qué tan efectivo está haciendo finalmente nuestras maniobras, o también podemos ver finalmente la etiología del paro, que lo vimos con el protocolo FIN. Entonces es una forma bien simplificada de verlo finalmente.
Y esto solamente se los dejo acá, pero no es necesario que lo sepan, pero es como una forma un poquito más difícil de hacer un informe de una ecoscopía. Sería ideal que eventualmente de aquí a un tiempo de 6 meses, un año, todos pudieran hacer una ecoscopía e informarlas de esta forma, ya que nos permitiría finalmente tener una mejor visión de trabajo del paciente. También es útil que cuando lean un ecocardiograma también lo informen de esa forma en su evolución, ya que es una forma eh, estandarizada donde va a ser difícil que se te escape algún elemento. Y eso, chicos, con eso se terminó todo. No había muchos videos, como les dije, era principalmente porque no tenía acceso a ellos. Espero que haya quedado más o menos claro. No sé si tienen alguna duda.